De la casa Fantasmo Studios. Muchachos, hoy tenemos un filete de pieza para hacerles review. Vamos a chequear a este Optimus Prime de esta marca que dicen que está sensacional. Pero también veamos las últimas novedades de la semana en el mundo del coleccionismo. Algunas sobre Transformers y otras sobre figuras a un cesto. Para que estés enterado, no te pierdas este video, no te muevas de ahí. Pero antes de comenzar, muchachos, pedirles que se suscriban, like, compartan, activen la campanita. Encuéntrenos también en redes sociales como Estado Sólido RD. Y bien, mi gente, vamos a comenzar dándole una miradita a la caja con su arte, que está bastante bien. Yo entiendo que cumple un buen gramaje de cartón. Trabajo bastante bueno en cuanto a la tinta. Tiene, no sé si lo notan, una especie de reflexión en arcoíris y un poco de relieve también. Por acá vemos que tenemos prácticamente 11 3/4, bueno, casi 12 pulgadas, y de ancho tenemos 3 pulgadas y media. Quiere decir esto que estas personas pensaron mucho en el almacenamiento y nos ahorra mucho espacio esta caja. Aquí creo que hay un plus bueno con esto de ahorrar espacio. Vamos a ver lo que viene dentro de la caja. Como les comenté, aquí hay un poco de relieve en las letras, espero puedan verlo a través de la filmación, y también en el Optimus. O sea que es una caja que, para ser una compañía que no es oficial, nos entregan un buen trabajo. Y bueno, por aquí tenemos ya lo que viene dentro del empaque. Lo primero es, como siempre, el manual. Es todo un agradecimiento cuando vemos que se preocupan por introducirlos dentro estas compañías que no son oficiales. Acá tenemos todo lo que necesitamos saber para la manipulación de esta figura. Y aquí tenemos lo que viene dentro de la caja, un blister, donde vamos a comenzar primero viendo que todo esté en su lugar y que las piezas también estén correctas. Este pivote que vemos acá es de metal, muy interesante. Vemos que tenemos el movimiento que nos va a dejar hacer en el cuerpo. Y esta figura, señores, tiene un detalle o una atención a los detalles increíble. Este Optimus Prime es una cosa que se los voy a adelantar desde ya. Yo lo esperaba con muchas ansias y creo que no voy a estar decepcionado de lo que estoy viendo aquí. Miren todo el detalle que este Optimus tiene. Aquí no se escapa nada, señores. Yo creo que este es el Optimus Prime más detallado que yo haya visto hasta el momento. Incluso, oigan, tiene que ratchets en las articulaciones de los codos. Eso también se agradece muchísimo cuando una figura llega con este detalle. Bueno, este es uno de los brazos. Hasta ahora todo perfecto. Por acá tenemos la cabeza. Vamos a darle un vistazo, la cual también está bastante detallada, muchos paneles. Este Optimus Prime no es transformable, pero definitivamente que lo que no te da en transformación lo está dando en detalle, señores. A ver si pueden apreciar un poquito los detalles. Vamos a colocarla por acá, ya luego lo veremos más despacio. Por acá tenemos el hacha clásica de Energon que tiene el señor Optimus Prime. El hacha está muy bien, no se parece a las demás que he visto hasta ahora. Tiene su toque de originalidad. Está bastante bien. Por acá tenemos las dagas que normalmente utiliza Optimus y la han agregado en este diseño, ¿no? El cañón del mismo, bastante detalles también podemos ver aquí, muchos paneles, un tamaño correcto, según lo veo. Esto tiene iluminación. Vamos a ponerlo por acá, ya lo veremos más adelante. Y acá tenemos al señor Optimus Prime en su estado sólido, mi gente. ¿Qué les puedo decir? A ver si ustedes pueden apreciarlo todo. Ya haremos tomas de más cerca para que ustedes puedan ver todo lo que este Optimus nos ofrece. Yo estoy maravillado, tal vez un poquito decepcionado del peso, pero de eso ya hablaremos más adelante. Acá tenemos la pierna y miren la fuerza que esta tiene cuando la intentamos mover. O sea que en cuanto a las articulaciones, esto está genial. Y creo que hay ratchet por todos lados. No sé si pueden escucharlo ahí. Miren la firmeza que esto tiene. Esto está genial. Como pueden ver por acá, tenemos uno de los pivotes que es metal.
Esta parte de abajo de la planta de los pies también en metal. Miren los movimientos que podemos tener cuando movilizamos. Desde acá, miren cómo esto gira. Espectacular, me encanta este Optimus, definitivamente. Miren los detalles cada vez que doblamos. O sea, no hay un hueco que nos muestre algo plano. En todos lados donde se mira en esta figura hay un detalle. Las gomas atrás, la espina dorsal. Por acá creo que es la carga USB. Sí, acá está. Tiene una especie de electrónica en el pecho, que esto por acá es que se carga. Miren cómo está. Bueno, creo que no podemos doblar mucho más que esto, pero miren el detalle en la espina dorsal del que le hablaba hace un momentito, ¿no? Detalles por doquier. Miren por acá, como esto acá yo creo que sí, lo podemos acomodar un poquito, la pieza entró hacia adentro. Aquí todo está fríamente calculado, señores. Miren todos los detalles que este Optimus ofrece. No me voy a cansar de repetirlo durante todo el video. Este Optimus tiene detalles que yo no había visto en una pieza de este tipo Transformer, claro. Ni Tri-Zero ni otras marcas creo que han ofrecido más detalles que lo que podemos ver acá. Acá tenemos la cavidad para la matriz, que nunca se puede quedar. La matriz lamentablemente creo que no se retira. Tengo que investigarlo más adelante. Vamos a ver. Y bueno, este es el cuerpo. Vamos ahora a pasar a lo que sería armar la figura y verla un poquito más detenidamente. Pero antes, muchachos, vamos a ver el primer corte de noticias para ponernos al día en lo que ha venido sucediendo en el mundo del coleccionismo. Y vamos a trasladarnos a la Wonder Festival 2024 Shanghai. Y en ella vamos a darle un vistazo a lo último que Mojo, marca que ya conocemos aquí en el canal, estuvo mostrando. Esto es lo que viene, lo próximo. Algunas de ellas ya son muestra del producto final y otras, las que ven en un gris total, pues son prototipos que se están trabajando. Vamos a ver un poquito de lo que Mojo mostró en este festival. Interesante todo lo que Mojo mostró en este festival, muchos de ellos prototipos, como ya les dije, así en color gris como lo están viendo. Pero algo que sí mostraron y que estoy esperando con antelación es este robot de Macron One. Muchos ya disfrutamos de esta serie acá en el país y es un robot que ha despertado mucha expectativa en el mundo del coleccionismo y yo lo estoy esperando con ansias. Así como este Voltron de las últimas animaciones, creo que este es en colaboración con Blitzway. Ustedes saben que Mojo siempre entrega trabajos súper detallados y con muy buena mecánica. Bien, muchachos, luego de este primer corte de noticias vamos a volver con Phantasmo y el Optimus Prime que tenemos el día de hoy. Por acá estamos viendo las manos, que no se las mostré más temprano. Estamos viendo que son totalmente articuladas, unas manos que se ven bastante bien. Fíjense ustedes, tiene su cavidad ahí para colocar las armas, excelente. La mano tiene un poquito de, bueno, esta está un poco apretada debido a este mecanismo que ellos utilizan para colocar los puños, que es seguro, ¿no? Ustedes ven que da algo de trabajo sacarlo, ya lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, por acá tenemos lo que es el pivote que vamos a conectar ahora al cuerpo. Este es un pivote que está muy bien hecho, debo decirlo. Miren aquí la parte de metal que sobresale y está un poquito apretado. Esto a veces es bueno y a veces no. Hay que tener un poquito de cuidado manipulándolo. Ustedes ven que tenemos todos los detalles aquí, o sea que cuando movamos el brazo no vamos a tener un hueco ahí feo de esos que suelen verse. Entramos el pivote por acá, la conexión es plástica, pero esto permite que haya cierta flexibilidad, ¿no? Y a la hora de moverlo, pueden ver ustedes las partes de las que le hablé ahorita, miren acá, que esto permite que haya, ¿qué les digo? Como un relleno ahí que no maltrate la vista con un metal normal, ¿no? Miren las manos, vamos a verla un poquito más de cerca, ¿no?
Este es el pivote que le estoy diciendo que hace conexión para la entrada. No soy muy amigo de estos pivotes porque pueden romperse, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver la movilidad del brazo. Ustedes pueden ver ahora ninguna queja, señora. El antebrazo dobla perfectamente. Podemos ver que todo rima. Miren acá como para entrar el puño hay que hacer una poca de fuerza, y es un pivote plástico que para sacarlo también hay que alarlo para afuera. Queda un poquito apretado cuando le damos la vuelta, pero con el tiempo esto afloja. Es un peligro, no soy muy amigo de este tipo de pivotes porque luego pueden romperse con la fuerza. Ya este es un puntico negativo que tendríamos por ahí. Este es el cable USB que utilizamos para cargarlos. Recuerden que más temprano les mostré que aquí retirábamos esta pequeña tapa y veíamos lo que era el cargador tipo C que tenemos por acá para cargar lo que es la parte que tenemos en el pecho, que se moviliza y se ilumina. Bueno, acá tenemos la cabeza nuevamente. Vamos a colocarla, que también entra por un pivote, pero tiene su movilidad intacta, se mueve normal, como podríamos decir. Y acá ya estamos admirando lo que es el Optimus Prime en toda su gloria, señores. Armado tal cual, no es que haya una gran ciencia para ensamblarlo, pero bueno, ya les mostré la mayoría de cosas que hay que hacer para lograrlo, ¿no? Admírenlo ustedes ahí un momentito. Yo voy a preparar el siguiente bloque de noticias para que sigamos poniéndonos al día con lo que ha sucedido en el mundo del coleccionismo. Y mi gente de la comunidad, así como me gusta ir y leerlos, también espero me dejen saber de sus colecciones favoritas y cuáles son esas piezas por las cuales sienten orgullo y les gustaría mostrarlas, como no. Manden sus fotos y déjennos saber qué pieza es esa, la vamos a estar esperando. Así que no sean tímidos, vayan a redes sociales, déjenme un mensaje o envíenme sus fotos que las vamos a estar publicando en los próximos videos. Ok, vamos a pasar ahora al segundo y último bloque de noticias. Y regresamos a la Wonder Festival en Shanghái, donde estamos viendo a la marca Cosmic Creation. Una marca, señores, que no es muy conocida de este lado. Yo la he conocido ya por ciertos pre-orders que he podido ver, más no he preordenado nada. Luego de ver estas imágenes, ahora creo que he estado perdiendo una oportunidad de tener una buena colección, pero no se puede negar la calidad que poseen estas piezas, señores. Se ven bellísimas, bastante bien logrados, ¿no? Se verían bastante bien dentro de la colección. Es una pena que estas animaciones no nos lleguen por aquí, pero de todas maneras eso no le quita el buen trabajo que están llevando a cabo estas marcas. La misma realiza trabajos a 1/6 como también a 1/12. Y luego de estas maravillas pasamos a algunas imágenes que nos llegan desde la Comic Con San Diego 2024 y la marca Hiya Toys, la cual va a lanzar al mercado estas bellezas, estas figuras a 7 pulgadas de Contra, la última versión que se ha lanzado al mercado. Y señores, acá podemos ver que todos los amantes de Contra por fin tendrán su colección, pues creo que son las primeras figuras que vamos a tener de esta saga, ¿no? Como pueden ver, vienen con todos sus aditamentos, efectos especiales, etcétera, etcétera. Acá vamos a ver ahora imágenes de la San Diego Comic Con donde podemos ver los prototipos finales y no se ven nada mal. Recuerden que son prototipos, aún les faltan terminación, pero podemos ver que sí van a venir con todos los efectos bastante parecidas a las fotos promocionales. Volvamos con el cierre de lo que sería el Phantasmo Toys. Y regresando con el Optimus, muchachos, vamos a probar las luces LED. Acá tenemos la Matrix, que sí podemos retirarla, ya lo comprobé. Un poquito complicado, incómodo, no lo vamos a hacer en cámara. Pero acá tenemos el interruptor que viene, es un pequeño imán dentro del hacha. Topamos por acá y miren ustedes cómo las luces encienden. Tiene una muy buena iluminación, espero que no moleste mucho en cámara. Como pueden ver acá, tiene dos tipos de iluminación, uno fuerte y uno parpadeante. Pueden ver ustedes acá abajo la parte electrónica, que es la que nos da la iluminación. Vean allá los dos bombillitos. No sé si se puede ver, ojalá se pueda ver acá en la grabación que les estoy haciendo. Creo que ahí la podemos ver. Esas dos lucecitas que están ahí prenden en forma fuerte y intermitente. Tiene dos toques.
a ver. Yo entiendo que ahí ustedes pueden admirar el asunto. Bueno, vamos a colocar por acá. Aquí detrás, cuando le hacemos el toque, entonces activamos lo que es la parte hidráulica. Acá están viendo, señores, esto es una loquera. Este Optimus Prime se sale de lo convencional. Esta es una pieza que si usted no la tiene, tiene que ponerse para eso, para que no se la pierda, porque está muy chula. Miren ustedes cómo el estómago tiene su movimiento, las luces parpadean o se pueden quedar fijas. Y la apagamos del mismo modo. Aquí en la cabeza también igual. Señores, la cabeza sería otro punto medio controversial. Ustedes verán, esta cabeza no tiene ningún tipo de conexión electrónica, O sea, yo me pregunté al principio, wow, ¿y cómo enciende la cabeza si no tiene alambre? No está conectada. Pues lamentablemente, como ustedes están viendo aquí, el pivote, no hay alambre, no hay nada. Esta cabeza enciende por pilas individuales. No lograron ellos, no sé, tal vez colocar un alambrado que nos ayude. Pero acá tenemos dos pilas y es la manera en la que la cabeza se activa. Yo entendía que todo iba conectado, pero lamentablemente parece que no. Acá tenemos el cañón que enciende por ese interruptor que ustedes están viendo acá. Lo puchamos, ¿no? Y acá se activan las luces, señores, en el cañón. Este cañón está muy ápero, Miren por acá, tiene una muy buena iluminación. Y vamos a retirar el Optimus para que entonces yo pueda movilizar esto bien. Si le damos otro toque, entonces las luces toman otra tonalidad, una un poquito más baja. Si se puede admirar la diferencia por acá. Pero si le damos un tercer toque, entonces tenemos el efecto fuego, ¿no? Tenemos unas luces parpadeantes que se ven bastante bien. No hay ningún sonido, pero fíjense ustedes que está chulo el detalle, ¿no? Este cañón está uno de los mejores también que he visto en Optimus alguno. Bueno, Triciro, te estás quedando lento. Esta gente viene en dura y curvera. Quisiera yo, miren el buen tamaño que tiene este cañón, casi del tamaño de mi mano. Y bueno, muchachos, en cuanto a este Optimus Prime, ya no hay mucho que agregar. No es transformable, como les he dicho anteriormente, pero es una pieza que definitivamente deja atrás a muchas otras. Creo que hasta el momento no había yo tenido un Optimus Prime con más detalles que el que tiene este. O sea que Triciro tienen una competencia fuerte en estos momentos. La gente de Phantasmos están haciendo unos trabajos. Creo que este es el primer trabajo de Phantasmos, no conozco otro en el tiempo que tengo coleccionando, pero es un trabajo digno de aplaudirse y de tener en la colección, señores. Si a usted no le gusta tener problemas con transformaciones, este Optimus es para usted. A los que le gustan transformar, también deben de tener este Optimus porque es una pieza que vale la pena tener. Espero que estas personas de Phantasmos nos trabajen a un Megatron que vaya a juego, porque ya solo este Optimus es fenomenal. Imagínate un Megatron trabajado bajo esta misma estética. Así que Phantasmos, haznos el favor y danos la pareja, ¿no? Señores, nada más que agregar, este Optimus parece una estatua, mírenlo ustedes mismos. Lo que te podría desilusionar un poco sería el peso cuando lo recibas, pero no te preocupes que te puedo asegurar que los materiales utilizados son de muy buena calidad. Lamentablemente no utilizaron el metal, no utilizaron tanto, digámoslo así, pero la pieza vale totalmente la pena, se los aseguro, muchachos. Y señores, hasta aquí el video de hoy. Ya saben, cuídense mucho, compartan el video, denle a like, que contamos con ustedes para seguir creciendo y poder traerles este tipo de contenidos más adelante. Cuídense mucho y ahí nos vemos.